Hola alumnos, muy buenos días a todos los séptimos, un gran placer. Estamos aquí para pasar el contenido de un objetivo priorizado número 18, que se trata de lo siguiente: comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval con la sociedad contemporánea, es decir, actual. Los indicadores de evaluación. Ustedes tienen que caracterizar, comparar formas políticas contemporáneas de nuestros tiempos con la ciudadanía, la democracia y la república del mundo clásico, obviamente distinguiendo similitudes y diferencias. Asignatura Historia, profesor Gerardo Negrón, Escuela Maguida, y vamos a introducirnos en la materia. Chile es una república democrática. ¿Qué es una república? Es aquel que contiene una división de poderes. En nuestro caso está el Poder Judicial, Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando hablamos del concepto de república, estamos hablando de que donde se garantiza la fiscalización y el mutuo control de los poderes públicos. Y los poderes del Estado ejercen distintas funciones, pero en forma autónoma separada. ¿Qué es una democracia? Es una forma de gobierno basada en la voluntad del pueblo que elige sus autoridades. Y también existe un orden público y jurídico que establece por la Carta Fundamental de nuestro país, que es la Constitución, en este caso en 1980. Y obviamente donde se garantiza la participación y los derechos de las personas. Cuando hablamos de la República, dijimos entonces que consta de tres elementos, que existe un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Qué es el poder ejecutivo? ¿Quién lo ejerce? El presidente y el gabinete de ministros, y las funciones que cumple es proponer leyes. Y el poder legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, diputados y senadores, y ellos elaboran las leyes. Y el poder judicial lo ejercen los tribunales de justicia, y la función que cumple es aplicar las leyes. ¿Quién eligen a las máximas autoridades políticas? Los ciudadanos mayores de 18 años inscritos en los registros electorales. Hoy día es un registro automático. El sufragio es voluntario. ¿Qué constitución política nos rige? La de 1980, que se aprobó dentro de un contexto no democrático durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. ¿Cómo participa los ciudadanos? Tienen tres: el proceso eleccionario a nivel nacional, regional y comunal; dos, organizaciones sociales o políticas de la comunidad; tres, en actividades de expresión o de ayuda comunitaria. ¿Qué derechos se respetan? Individuales, la libertad de expresión, de reunión, asociación, según la ley establecida, y los derechos obviamente es humanos. Existe un origen y una evolución histórica. El concepto de democracia, organización republicana y derechos ciudadanos se remonta a varios siglos atrás. Son realidades que han ido cambiando en el tiempo y que aún hoy sufren modificación. La democracia ateniense, Atenas, un pueblo griego, cuna de la democracia, se basaba en que cada ciudadano podía participar en el gobierno y en la administración de la polis, Estado. La República Romana intentó evitar que la autoridad se centrara en una sola persona como el rey, creando un marco jurídico que regulaba las relaciones privadas y públicas a través del derecho romano. Gracias a la revolución de 1789, gracias a la revolución francesa de 1789, se consagran los derechos ciudadanos con los principios de igualdad, libertad y fraternidad, y que todos los seres humanos nacen libres y en igualdad de condiciones. Aquí le presento una fotografía aquí tenemos el ágora griega, Atenas. Atenas es un pueblo griego, ahí estamos, el ágora es como una plaza de armas, donde se dictaban ahí las leyes, se discutían y se votaban aceptando o rechazando, y todos los ciudadanos participaban ahí. Después tenemos entonces el Senado romano, que si ustedes observan con el Congreso Nacional Chileno, mantiene casi las mismas características y similitudes. Atenas es una ciudad griega, cuna de la democracia. Los estados, cada ciudad era un estado independiente llamado polis, y repito, se reunían en la ágora, que es la plaza de armas, como la plaza de armas hoy en día, ahí donde los ciudadanos se reunían para discutir los asuntos públicos como la administración
de la ciudad. Uno de los reformistas de la clase social ateniense empezó con la codificación de las leyes que eran aplicadas solamente en la aristocracia. Después vinieron Solón, declaró ciudadano a todos los habitantes del Ática, dándole el derecho de participar en la Asamblea Popular, que es la eclesía. Eclesía significa Asamblea Popular. Clístenes, bueno, ahí ya empezó a evolucionar el concepto de democracia, aplicó el gobierno del pueblo o democracia del pueblo. Todos tenían acceso a las grandes autoridades públicas. Y Pericles transformó la iglesia, o sea, la asamblea popular, en un organismo fundamental de la voluntad popular. Entendió el derecho a elegir los cargos públicos, entonces que los ciudadanos pudieran participar en ello. Vemos aquí el orden republicano, es muy similar a nuestra. Habían tres tipos de poderes: el Senado romano, que elaboraba las leyes; el comicio o asamblea, que aprueba o rechaza las leyes; y el consulado, que administra el Estado. Pero esto es importante destacarlo, que desde la Revolución Francesa ya se marcó un hito muy importante para establecer ya constitucionalmente o jurídicamente los derechos de ciudadanos. Cuando hablamos de época contemporánea, estamos hablando del periodo histórico que nos toca vivir ahora en el presente. Entonces fue muy importante ese logro de la Revolución Francesa, porque lograron de ahí en adelante dividir los poderes del Estado con el fin de no concentrar el poder en una sola persona, como lo establecía el sistema monárquico. Se aplicó el principio de soberanía, ¿ah?, que residía en el pueblo. El pueblo ya tenía derecho a nombrar a sus líderes y representantes, y así aplicaba la ley mediante la aplicación de una constitución, que es la Carta Fundamental, que salvaguardaba los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un poco de la comparación en la historia sobre forma de gobierno. En Atenas tenía una democracia directa. La polis, que es la ciudad-estado, estaba reglamentada por una asamblea de todos los ciudadanos, una democracia directa. Se reunía en el ágora, ahí se discutía, se analizaban y se aprobaba o rechazaba todos los estudiantes las leyes que se discutían. En Roma, la república contaba con una representación: dos cónsules que eran elegidos por la asamblea; ambas autoridades regulaban el ejercicio del poder, que estaba cautelado por el Senado. La Revolución Francesa, hablamos de la Asamblea Nacional o Eclesía en griego, desarrolla una obra destinada a terminar con el antiguo régimen de los monarcas, los reyes; redacta una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Y en el siglo actual tenemos un gobierno republicano de carácter presidencialista. La comparación en la historia con respecto al concepto de ciudadanía. En Roma, la ciudadanía total o parcial garantizaba para algunos de los pueblos conquistados, con exclusión de las mujeres y hombres con calidad de medio ciudadano. Medio ciudadano, aquellos que no tenían posiciones económicas. La Revolución Francesa, ya la Constitución de 1791, considera que la nación está formada por ciudadanos activos, en este caso propietarios, quienes participaban en la vida política mediante el sufragio censitario. Sufragio censitario también se dio en nuestro país, es decir, todas las personas que eran propietarios, que tenían cómo demostrar que tenían una posesión económica, ellos podían votar, y se llaman votos censitarios; los otros no tenían derecho. En el Chile actual, son ciudadanos quienes cumplen 18 años de edad, se han inscrito voluntariamente en el registro electoral, hoy día es automático, y se excluye quienes han cometido delitos graves. Comparación en la historia sobre los derechos individuales. Atenas, los ciudadanos tienen igualdad de derechos ante la ley y pueden pedir juicios para otros. Roma, la ley protege los derechos de los ciudadanos y de los medios ciudadanos. La Revolución Francesa, la Declaración de Derechos del Hombre. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano establece la igualdad de los hombres desde su nacimiento ante la ley. Y en el Chile actual, todos los derechos civiles y políticos están garantizados por la Constitución política. Conclusiones finales: la democracia no es un concepto estático, se construye a través del tiempo. La democracia es perfectible y es una forma de gobierno que garantiza los derechos ciudadanos, o por lo menos que debieran garantizar los derechos humanos. Gracias, estimado. Recuerden que ya estamos casi al final del año y la pandemia no ha terminado, así que cuídense, descansen y protéjanse. Bye, chao. Les saluda su profesor Gerardo Negrón.